Hola, esta es la clase virtual número 12 de Inglés Técnico 1. Vamos a ver hoy las formas con ING. Lo que uno intenta o suele asociar con la forma con ING es la traducción del verbo terminado en ando, endo. Bueno, esa es una de las posibilidades, pero hay 8 posibilidades más y ahora las vamos a ir viendo. Bueno, a ver, el primer caso justamente es el que estábamos hablando, cuando la forma con ing es usada en el presente continuo o en el pasado continuo, que fue quiere decir la teoría que vimos la clase pasada. A ver, acá tengo un ejemplo. John is studying mathematics. Se traduce como John está estudiando matemáticas. Y la número 2, Anna was reading the chapter. Ana estaba leyendo el capítulo. Hasta ahí fácil, ¿no es cierto? Es decir, la terminación ing equivale a ando o endo en nuestro idioma. Mirando, comiendo, estudiando, etc. Eso es lo que dice a continuación en la diapositiva. ¿Cómo traducir la forma con ing en este caso? Es la traducción más común y conocida. Al verbo principal se le agrega ando o endo, mirando, comiendo, etc. Bueno, esta que es el caso más fácil y conocido, me parece que no necesita más explicación. Vamos al caso número 2. Después es cuando la forma con ing está usada detrás de una preposición. Las preposiciones son esas palabritas cortitas que a veces en las escuelas se los hacen estudiar de memoria en orden alfabético. Esas, por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, etcétera, etcétera. Bueno, detrás de una preposición es una regla que si hay un verbo en inglés, la forma va a tener que ser, va a tener la forma ing. Esto va a pasar excepto con las preposiciones on, in y by, que más adelante las vamos a ver en otros casos. Bueno, vamos al primer ejemplo. We solved the problem after reading the theory. After es una preposición, entonces en consecuencia el verbo detrás de ella tiene que estar con el agregado de ing según la gramática inglesa. ¿Cómo traduzco eso? Nosotros resolvimos el problema después de leer la teoría. Vamos a la número 2. She collected money for buying a house. For también es una preposición que quiere decir para. ¿Cómo traduzco esta oración? Ella juntó el dinero para comprar una casa. Y la tercera, he took the bus without checking the ticket. Without es otra preposición que quiere decir sin. Esta oración la voy a traducir como él tomó el ómnibus sin chequear el boleto. ¿Cómo traduzco las formas con ing detrás de las preposiciones? Bueno, como habrán notado, las traduje en infinitivo. Es decir, ¿qué es el infinitivo? Es la forma del verbo que termina en ar, ir. Es decir, el verbo base, sin conjugar. Fíjense en la oración número 1. Nosotros leímos, nosotros resolvimos el problema después de leer la teoría. Nadie diría, nosotros resolvimos el problema después de leyendo la teoría. Nosotros no hablamos así. Es decir, nosotros, aunque la forma en inglés lleva ing, no lo traducimos como ando, endo, sino como infinitivo. La número 2, la oración número 2, ella juntó el dinero para comprar una casa. Nadie diría, ella juntó el dinero para comprando una casa. Así que bueno, concluyendo, detrás de las preposiciones, el verbo se traduce en infinitivo. Vamos al caso número 3. ¿Qué pasa cuando tenemos una forma de ing después de las preposiciones? Upon es lo mismo que on, pero es más antiguo. In
y de las palabras when y while. Todos estos casos va a actuar igual y digamos que los podemos abarcar en la misma forma de traducirlos. Ejemplo, on printing the copy he found the results. Bueno, vemos que tengo on, que era una de las preposiciones, y a continuación el verbo con ing. Printing, print quiere decir imprimir. ¿Cómo voy a traducir este tipo de construcción? Bueno, on no se traduce sobre ni nada parecido, sino que lo voy a traducir como al. Al imprimir la copia, él encontró los resultados. Número 2. In testing the machine, they understood the mechanism. Al probar la máquina. Otra vez se traduce como al y el verbo en infinitivo. Al probar la máquina, ellos entendieron el mecanismo. A ver, también pasa lo mismo cuando están las palabras when y while, tal como decía en el subtítulo, en el caso 3. When reading the theory, we discovered a mistake. Ese when también lo traducen como al. Al leer la teoría, descubrimos un error. Bueno, entonces, resumiendo, como dice a lo último, detrás de estas 3 oraciones, ¿cómo traducir la forma con ing en este caso? Siempre empiezan con al más el infinitivo. Al leer, al estudiar, al terminar. No importa que esté la palabra when o while, chicos, que, aisladas quieren decir otras cosas, pero estamos hablando en el caso que ustedes encuentren when, while, on, upon o in, más una forma con ing. Bueno, este es el caso 3, vamos al caso 4. El caso 4 es cuando ustedes se encuentran una forma con ing detrás de la preposición by. Primer ejemplo, he will pass the exam by studying hard. Él pasará el examen estudiando duro o estudiando mucho. Vamos al segundo ejemplo. You can see the signal by pressing the button. Podés ver la señal presionando el botón. La número 3, she earned money. Earned quiere decir ganó. She earned money by working in a factory. Ella ganó dinero trabajando en una fábrica. Como habrán visto, a ver, y para concluir, ¿cómo traducir la forma con ing en este caso? By más ing expresa medio, es decir, la forma en que se hizo algo, por medio de qué se logró hacer algo. Por ejemplo, en el primer ejemplo, ¿cómo pasó el examen? Y bueno, mediante estudiando mucho. Bueno, entonces, ¿cómo voy a traducir estas construcciones? El verbo se traduce agregando ando, endo. Y se omite la traducción by. No vayan a traducirla, por ejemplo, en el primer caso, en la primera oración, he will pass the exam by studying hard. Él pasará el examen estudiando duro. No vayan a traducirlo, él pasará el examen por estudiar duro. No. O fíjense la número 2. Se nota aún más que está mal. A ver, si yo la traduzco, podés ver la señal por presionar el botón. En lugar de decir como debe ser, podés ver la señal presionando el botón. Estoy expresando el medio o la forma o de qué manera la persona va a poder ver la señal. Bueno, entonces, concluyendo, cuando ustedes vean by más ing, by lo omiten como que no estuviera y el verbo lo traducen terminado en ando, endo. Vamos al caso número 5. Este es un caso no muy común. Es cuando la forma con ing está actuando como verbo y sustantivo a la vez. No es muy común, A ver, vemos la número 1. My dream is traveling to Paris. Mi sueño es viajar a París
O yo también podría decir, mi sueño es el viajar a París. Cualquiera de las dos está bien. Es decir, que si yo digo mi sueño es viajar a París, es como que viajar, traveling, está actuando como verbo. Y si digo mi sueño es el viajar a París, al ponerle el artículo el, es como que lo estoy transformando en un sustantivo. Vemos el segundo ejemplo. Smoking is bad for you. Eso se puede decir, fumar es malo para vos o el fumar es malo para vos. Esto sí es, a ustedes les parece que no se van a dar cuenta cuando es este caso. Bueno, no se hagan demasiado problema, en realidad no es de los casos más comunes. Bueno, a ver cómo concluye esta diapositiva. Dice, ¿cómo traducir la forma con ing en este caso? Como infinitivo. Termina en ar, ir, y se le puede agregar el antes. Por ejemplo, el fumar, el soñar, el creer, etc. Y por eso se lo puede considerar un sustantivo. Vamos al caso número 6, que es mucho más común y a veces es más difícil de distinguir. Bueno, esto es cuando la forma con ing es usada como frase adjetiva. Siempre va a aparecer después de un sustantivo al que está modificando, es decir, la ubicación es detrás de un sustantivo al que va a modificar. Esa es una de las características por las que me puedo dar cuenta que un verbo con ing está actuando como si, en el caso 6, digamos, como frase adjetiva. Lo van a encontrar detrás del sustantivo. Ejemplo, they will help countries having a low consumption. Fíjense, having está detrás de countries. A ese sustantivo, countries, países, es al que está modificando. ¿Cómo traduzco esta oración? Como si dijera, they will help countries that have a low consumption. Ellos ayudarán a los países que tienen un consumo bajo. Es decir, le agrego que y el verbo, que puede estar en presente o en pasado, depende de la oración principal. Acá, como dice, ellos ayudarán a los países, es más apropiado decir que tienen a que tenían, porque la oración está en futuro. Vamos a la número 2, que está en pasado. We proposed a design containing 3 options. Fíjense, containing está detrás de design, que quiere decir diseño, y está modificando a esta palabra, a design, justamente. Esta construcción es igual que si dijera, we proposed a design that contained 3 options. Y la voy a traducir entonces, nosotros propusimos un diseño que contenía 3 opciones. Acá preferí ponerlo en pasado porque la oración principal estaba en pasado, decía propusimos un diseño. Igual también podría decir que contiene 3 opciones si todavía existe el diseño. O si todavía existe el diseño. En algunos casos puede estar en presente o en pasado, no se hagan demasiado problema por eso. Traten de seguir la idea, si la oración principal está en presente o en futuro, la escriben en presente, si está en pasado, la escriben en pasado. Bueno, a ver cómo concluye esta diapositiva. ¿Cómo traducir la forma con ing en este caso? Pongo que más el verbo con ing conjugado en presente o en pasado, dependiendo del tiempo de la oración. Vamos al caso 7. Es cuando ustedes tienen una forma con ing a continuación de otro verbo del que depende. Ejemplo, I enjoy playing football. Ese playing depende de enjoy, disfrutar. Y la traducción sería disfruto de jugar al fútbol. La número 2, it stopped raining, paró de llover. Bueno, a continuación les aparece una lista de verbos que en caso de ser seguidos por otro verbo, debe estar en la forma con ing.
Bueno, ahí tienen la lista de esos verbos, y a continuación, después de esa lista, hay otra listita de verbos detrás de los cuales puede seguir una forma con ing o un infinitivo. Fíjense que yo les puse, es decir, que es correcto tanto I like fishing como I like to fish. Cualquiera de las dos están bien. ¿Por qué? Porque estos verbos permiten tanto una forma con ing como una forma en infinitivo a continuación de ellos. A veces cambia el significado de la oración de acuerdo a que se ponga una forma con ing o una forma en infinitivo, pero no vamos a entrar en eso. Bueno, ¿cómo traducir la forma con ing en este caso? Como infinitivo. Terminado, es decir, terminado en ar, ir, a veces precedido por palabras como de, a, en, que es intuitivo, les va a salir directamente si le falta una palabrita de esas. Por ejemplo, she finished writing. Ella terminó de escribir. Ese de es intuitivo, nosotros lo incluimos sin pensar demasiado. Nosotros no decimos ella terminó de escribir, decimos terminó de escribir. Paró de llover, ¿ok? Empezó a llover. Esas palabritas chiquitas que están a continuación del verbo principal no van a salir sin ningún problema. Bueno, este entonces es el caso 7, vamos al caso 8. Caso 8, cuando la forma con ing está funcionando como sustantivo. A ver, primer ejemplo. Global heating is dangerous. Heating está funcionando como sustantivo y quiere decir calentamiento. Heat es calentar, heating, calentamiento. El calentamiento global es peligroso. Veo el segundo ejemplo. It was a serious problem from the beginning. Fue un problema serio desde el comienzo. Begin es comenzar, entonces el sustantivo derivado es comienzo. El ejemplo número 3. She must practice academic writing. Ustedes saben que write es escribir, ¿no? Bueno, el sustantivo derivado de write es escritura. Entonces, ella debe practicar escritura académica. Entonces, ¿cómo traducir la forma con ing en este caso? Como un sustantivo derivado del verbo con el que estamos tratando. Por ejemplo, escritura deriva de escribir. Comienzo deriva de comenzar. Comprensión deriva de comprender. Es decir, hagan uso de su conocimiento de nuestro idioma, porque después de todo estamos traduciendo a nuestro idioma que aparentemente y teóricamente lo conocemos. Bueno, hay que abrir un poquito la imaginación para encontrar el sustantivo correspondiente. Vamos al caso número 9. Es cuando la forma con ing funciona como adjetivo. Me voy a dar cuenta por la ubicación en la que está. Como buen adjetivo siempre está antecediendo al sustantivo, está antes del sustantivo. Entonces, por ejemplo, the existing devices are expensive. Fíjense, existing es una forma con ing que está actuando como adjetivo y está antes de devices al que está modificando. Bueno, ¿cómo lo traduzco? Los dispositivos existentes son caros. Es decir, del verbo existir trato de encontrar un adjetivo derivado. De existir, existente. Veo el segundo ejemplo. You must consider the growing population. Debes considerar la población creciente. Como grow es crecer, un adjetivo derivado de crecer es creciente. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo traducir la forma con ing en este caso? Como un adjetivo derivado del verbo. Atención, ¿qué hago si no encuentro un adjetivo derivado del verbo? Porque puede muy bien pasar eso. Ejemplo, the escaping electron. A ver, ¿cómo traduzco escaping?
escaping no lo puedo traducir como escapante porque esa palabra no existe y no me puedo poner a inventar palabras. Yo no puedo decir el electrón escapante porque eso no es en castellano correcto. ¿Cómo voy a resolver el caso en que no encuentro un adjetivo? Lo voy a traducir como que, la palabra que y el verbo. Por ejemplo, the escaping electron, el electrón que escapa. Vemos otro ejemplo, the accumulating water. Accumulate es acumular. Como adjetivo, no existe el adjetivo acumulante. Yo no puedo decir el agua acumulante. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? El agua que se acumula. Es decir, también traten de abrir, abrir sus mentes y encontrar un adjetivo que sea derivado del verbo que está en la forma con ing y actuando como adjetivo. Pero si no lo encuentro, lo resuelvo de esta manera. Bueno, a continuación pueden hacer los ejercicios sobre este tema y tengan en cuenta que también está explicado este tema en el módulo.